voto por eso. Eso lo pasó Luis Abinader. Para hablar de eso de la Cocamo Blanca. Esa ley fue del 2023, tiene 3 años. Sí, la 28-23. Yo me hice especialista en fideicomiso, pero especialista. Porque no hay un contrato. Lo bajé un chingo el micrófono tuyo porque el que me interesa es de él. No, pero yo me lo quité. Si tú quieres lo puedes eliminar. Sí, porque no hay un contrato de fideicomiso que yo no lo haya leído y analizado. Desde el de Cabo Rojo, Punta Catalina, que después lo echaron para atrás. Luego, bueno, lo de vivienda de bajo costo. Tú sabes que André Van der Hoorn renunció y yo había denunciado que eso iba a explotar lo de los fideicomisos, que un banco no iba a tener una capacidad para manejar lo que maneja el Ministerio de Obras Públicas, lo que maneja el Ministerio del MIBE. Es decir, el Banco de Reserva ha estado sustituyendo y el Palacio, lo que manejaba la OPRE también. Es decir, hay una declaración que tú puedes buscar, la de André Van der Hoorn, fue de André Van der Hoorn, que los fideicomisos del Banco de Reserva estaban manejando casi el 3%, el 2.5%, el 3% del PIB. Oye, de manera opaca, difusa, sin rendición de cuentas, sin control, sin el control social. ¿Y tú sabes qué significa eso? Lo mismo, eso representa 256 mil millones de pesos. Lo mismo que está manejando el portal de compras y contrataciones. Es decir, que tú estás manejando 256 mil millones de pesos adjudicados por compra y contrataciones, supuestamente en un portal que tú tienes trazabilidad y tú puedes darle seguimiento a todo. Y por el otro lado, estás manejando el mismo monto de manera opaca. Es decir, tú tienes dos países, uno opaco, dos presupuestos. Uno opaco, que maneja la misma cantidad que maneja el que es supuestamente transparente también. Vamos, dale, Jano. Sobre la ley de los fideicomisos, la 28-23, para que nos hable un poquito de esa ley, si yo estuve de acuerdo sin ustedes en el lado opositor, porque usted sabe que la ley habla en el artículo 9 del tema de la transparencia que no se está cumpliendo. O sea, entonces se está manejando esos recursos de manera difusa, no sabemos quiénes son los que contratan, no sabemos en qué se ejecuta el presupuesto, no hay nada. Y de hecho, Fideicomiso Comodeo Sostenible tiene en su página, tiene su página de transparencia, está RD Vial también, y no tienen nada, solamente tienen informes de la Cámara de Cuentas, de informe presupuestario, que es muy por arribita, no te dice nada de cómo realmente se está llevando todo eso. Mira, la Fuerza del Pueblo no votó por la ley de fideicomiso, ni la oposición en ese momento, el PLD. Yo recuerdo que era vocero de la bancada del Partido Fuerza del Pueblo. Primero porque esto era un mecanismo opaco, difuso, poco transparente o sin ninguna transparencia, que Luis Abinader y sus funcionarios planificaron antes de entrar al gobierno para fideicomisar el Estado, es decir, privatizar muchas funciones públicas y que no tenga el control social, la veeduría de la Contraloría General de la República, de la Cámara de Cuentas, de los periodistas, de cualquier ciudadano que pudiera tener los ojos sobre la ejecución de esos fideicomisos. Porque, ¿qué pasa? El fideicomiso es un contrato entre las partes y en este caso las partes es el Estado. Y en ese sentido, pues, solamente a los que son parte del contrato se les da la información. La ley de fideicomiso toma en consideración el secreto profesional, el secreto fiduciario, el secreto bancario. Es decir, que si una persona, un ciudadano, va a buscar una información a la fiducia del Estado, del Banco de Reservas, se le manda al ministerio o el órgano competente que maneja el fideicomiso, porque ellos no lo dan de manera directa. Y en ese sentido, en el presupuesto de ingresos y gastos no se desagrega cuánto el gobierno le transfiere a los fideicomisos cada año de los fondos del Estado, lo que imposibilita uno darle trazabilidad
de cuánto fue a RD Vial, cuánto fue a Dos Sostenible, cuánto fue a vivienda de bajo costo, cuánto fue a Parqueate RD. Es decir, el gobierno ha tratado de implementar más de 20 fideicomisos, y en ese aspecto uno de los problemas más grandes que tiene este mecanismo es que, dicho por el propio director ejecutivo de la fiducia del Banco de Reserva, que renunció recientemente, Andrés Van der Horst, hijo, indicó de que ya la fiducia del Banco de Reserva estaba manejando alrededor de 2.5 al 3% del PIB. Eso representa más de 250 mil millones de pesos al año, que es lo que precisamente el director de compras y contrataciones públicas, Carlos Pimentel, que viene de la sociedad civil, que viene de participación ciudadana, que viene de exigir transparencia, pero que en este caso no la exige para los fideicomisos, dijo que el portal de compras y contrataciones, el portal electrónico, está manejando cada año 256 mil millones de pesos en adjudicaciones en las compras públicas. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos dos países a nivel presupuestario. Un país que se maneja por el portal de compras y contrataciones, y otro país que se maneja difuso, opaco, con poca transparencia, que se maneja a través de los fideicomisos. Yo había advertido en mis participaciones en la Cámara de Diputados que esto de los fideicomisos de Luis Abinader y el PRM iba a explotar, porque no hay forma que un banco, aunque sea del Estado, que no está para eso, su negocio no es eso, administre tantos negocios de infraestructura, de inmobiliario, quitándole competencia al Ministerio de Obras Públicas, quitándole competencia al Intran, quitándole competencia a la Policía Nacional, quitándole competencia al Ministerio de Medio Ambiente, quitándole competencia también al Ministerio de Vivienda, es decir, quitándole competencia a los entes u órganos que históricamente y que por competencia técnica, científica, gerencial, tienen más experiencia manejando proyectos de inversión, de infraestructura, que un banco del Estado. Y en ese sentido solo va en contra de la Constitución, porque la Constitución dice que todo lo que reciba dinero del Estado debe de ser fiscalizado minuciosamente. Bueno, lo que pasa es que si cualquier ciudadano que entienda que por un tema de transparencia, un tema de opacidad, estos fideicomisos rompen con ese principio que establece la Constitución de la República, donde el ciudadano no tiene acceso, ni los periodistas, ni las instituciones, ni tampoco la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República. Cualquier inversionista que quiera saber el desempeño, el desembolso, la ejecución presupuestaria, no tiene acceso a esa información, pues puede tomar aquiescencia, ¿verdad?, y someter un recurso ante el Tribunal Constitucional, y el tribunal evaluará si los fideicomisos públicos están en contra o no de la Constitución. Pero también está la ley de transparencia 200-04, que de hecho esa ley dice que en la misma página de los fideicomisos dice que están sujetos a la ley 200-04, pero no tienen nada en los apartados donde se supone que deberían de tener cosas. No, mira, y lo dice así de cara inicialmente la ley de fideicomiso ni siquiera tenía la remisión a la ley de información y acceso a la información pública, creo que es la 200-4, pero tampoco a la ley 340-06. Fue por presión de la oposición que el gobierno puso una coletilla, ni siquiera es cumpliendo con la ley, sino viendo la ley 200-4 o la ley 340-06, no la manda a cumplir, sino ver sus principios. ¿Qué significa? Que la misma normativa es difusa, es confusa, porque no te manda a cumplir con la ley, sino a verla, pero no te manda a cumplirla. Si tú la lees de manera taxativa, así es que está expresado, porque ellos en ningún momento querían, ni han querido, que los fideicomisos pasen por el escrutinio público, por el escrutinio ciudadano, por el control social y por la veeduría pública. Pero hablando de veeduría pública, el presidente hizo un decreto
498-26, que creó una veeduría pública específicamente para uno de los fideicomisos, que es de la ley de los residuos sólidos de uso sostenible. Entonces, no entendemos cómo el propio Estado es juez y parte, porque ellos mismos eligen quiénes son los que van a hacer la veeduría. No es un tema de participación ciudadana, ni de participación social, ni cívica, de que se escoja por otro organismo independiente del Estado, para creer que realmente esas personas no tienen conflicto de interés. Esta ley de residuos sólidos que creó el Fideicomiso 2 Sostenible, que ha manejado cerca de 8,000 y pico de millones de pesos, de los cuales el 90% se lo llevan 5 de 7 empresas gestoras y el 80% de ese 90 se lo llevan 2 de esas 5. Ha tenido muchas quejas de todos los sectores, no solamente empresariales, industriales, sino pequeñas, medianas empresas que lo han puesto a pagar, emprendedores, como no por lo que generan de residuos, sino por lo que generan económicamente. Y en ese aspecto hay un tema de injusticia en el mecanismo de aplicación de la contribución, pero también en crear monopolio. Esta ley crea monopolio y no solamente crea monopolio, aunque la ley puede crear monopolio si está establecido expresamente por la ley, pero no hay una equidad a nivel de competencia. Esos recursos se los llevan únicamente 2 o 3 empresas. No hay forma de ver cómo se desembolsan esos recursos, cómo se ejecutan esos presupuestos, pero a la vez ha tenido queja a nivel de transparencia. Yo creo que esta ley, que lo que busca Luis Abinader con eso es darle 20 pesos a cada territorio, a cada alcalde, porque esto es una ley para usarla en contra de la oposición. Aparte de generar dinero, que generaba cerca de 3,000 millones, ahora va a generar 8,000, cerca de 8,000. Querían generar 25,000, porque es que ya ellos no tienen SENASA, no tienen Aerodón, entonces tienen que buscar un mecanismo para las elecciones del 2028, y una de ellas es esta ley. Esta ley está siendo observada, monitoreada e investigada, y por eso yo creo la preocupación de Luis Abinader creando por vez primera una comisión de veeduría. Si te darás cuenta, ningún otro fideicomiso tiene una comisión de veeduría. ¿Por qué esta ley tiene una veeduría? ¿Es porque hiede la basura? Hablando del tema del banco, esta serie que estamos haciendo la investigación tiene 3 reportajes, que ahí era que le quería decir ahorita, no lo puedo terminar. Es del tema de los fideicomisos y se llama la transparencia estatal. Dentro de eso están los fideicomisos, que es el primer reportaje. Después, un segundo reportaje que trata sobre la zona gris de Banreserva y la transparencia estatal. Y un tercero que es sobre el tema de la CIPEL y también la transparencia estatal, porque sabe que tuvieron una sentencia con el tribunal que no querían entregar las informaciones de los contribuyentes que están inactivos y de ese dinero, porque ellos se llevan de secreto. En todas partes siempre el secreto de los datos y la cosa, pero nunca se le exige quién es quién, sino el qué, o sea, qué es lo que hay, cuánto dinero hay de esa persona, y ellos se negaban a dar esa información. Entonces son 3 reportajes que van en torno a la transparencia estatal. Entonces, en ese sentido, sobre Banreservas, y justamente lo que usted hablaba ahorita, de que Banreservas está manejando recursos sin ton ni son, y no sabemos ni qué hace, ni cómo, y de hecho el propio banco está en una zona gris, porque el banco no se fiscaliza en temas de transparencia, no dice las utilidades, a dónde van, cómo se ejecutan. Y en ese sentido, ¿qué contempla el Congreso y la ley? Que nunca ha puesto sus ojos en Banreservas para saber cómo se maneja, ni cómo se invierten los recursos, ni siquiera, porque hay un tema en cuanto a los bancos estatales, porque ellos usan el secreto bancario para ellos poder hacer cualquier diablura y decir, no, nosotros somos un banco como cualquier otro banco, pero no son un banco como cualquier otro banco, porque es el Un banco banco público del Estado. y nosotros todos tenemos derecho a saber, porque todos tenemos inversiones ahí, porque somos dominicanos, y todo el que es dominicano tiene derecho a saber lo que pasa con ese banco, porque es nuestro banco. Entonces, en ese sentido, si la ley debería poner sus ojos en el banco
y exigir transparencia y que divida las cosas de, por ejemplo, lo que te habla del secreto bancario, que es de las personas, de lo que tienen su dinero, lo que sea. Eso no se toca porque obviamente eso es el secreto bancario, pero hay una parte de la ejecución, de los proyectos, de la nómina, Los de lo que se fideicomisos. gasta y lo de lo mismo que gasta el banco, porque incluso el banco maneja todo en secreto, que hasta en diciembre cuando hacen la fiesta navideña, llevan los mejores artistas, lo más caro, y gastan un dineral, y lo hacen en secreto, que hasta le quitan los celulares a los empleados para que no lo puedan grabar, y todo es un secretismo y una cosa, y eso no debería ser porque son fondos públicos al final. Bueno, yo creo que el Banco de Reservas como institución pública es una empresa pública del Estado y está bajo las leyes de sociedad comercial, pero como empresa pública de capital y accionario del Estado, donde el Estado es el dueño de todas las acciones de ese banco. Y más recientemente, tú sabrás que tiene que averiguarlo, se modificó la ley del Banco de Reserva para crear, en vez de un administrador, un presidente, vicepresidentes y otros temas más que en definitiva habría que ver para qué fue que esa ley se utilizó. Ojalá no sea para tapar algunas opacidades, ¿verdad? Y poca transparencia, pero sí soy de los que entiende que en el caso específico de los fideicomisos públicos, al ser recursos del Estado que se transfieren desde el presupuesto de ingresos y gastos, el fideicomitente crea un patrimonio fideicomitido a través de la fiducia y los resultados van hacia al fideicomisario, es decir, a un tercero, que generalmente somos nosotros los ciudadanos, el pueblo. Yo entiendo que aún con el secreto fiduciario, aún con el secreto bancario y aún con el nivel de que es un banco del Estado bajo un mecanismo casi privado de gestión, en el caso de los fideicomisos públicos, yo entiendo que cada uno de esos fideicomisos tienen que tener la trazabilidad, la transparencia, el seguimiento, el control, la veeduría y los ojos del pueblo. El control primero de la Contraloría General de la República, que es el control interno. El control de la Cámara de Cuentas, que es el control externo. El control legislativo, porque nosotros los legisladores podemos y debemos pedirle información a la fiducia como fiscalizadores del Estado y no nos la pueden negar, aún con los secretos que habíamos hablado anteriormente. Y finalmente, lo que es el control social, que cualquier institución o cualquier persona con un interés legítimamente protegido puede solicitar esa información. Esa es mi opinión sobre los fideicomisos, porque sí, como te dije, ya había advertido que en algún momento estos temas de los fideicomisos públicos iba a explotar o va a explotar. Pero entonces el banco como tal, en la parte que le confiere de rendir cuentas, como lo que hablamos, o sea, después sacando todo lo del secreto bancario, que es del tema comercial, debería rendir cuentas sí, lo que de pasa es que y de todo lo que hace de manera estatal. lo que pasa es que si tú recordarás la ley de fideicomiso y el propio contrato de fideicomiso establece auditorías internas y auditorías privadas, pero que paga el banco, la fiducia, a un tercero para que audite los estados financieros de la ejecución de cada fideicomiso. Sí, pero fuera de los fideicomisos, el banco como tal, los fondos del banco, de todas las ganancias que le entran al banco. Eso el banco hace, al final de año, yo creo que el banco hace una rendición de cómo ha ejecutado generalmente su balance de resultados, su estado de resultados, su balance general. Me imagino que el estado de flujo de efectivo, como se llama, o de cash flow, y lo que se ha ejecutado a través de una auditoría, me imagino que internacional, donde te despliega todo lo que ha recibido y todo lo que ha gastado, porque también hay que entender que es el Banco del Estado y hay un tema también de lo que se llaman las normas jurisprudenciales que protegen desde el Banco Central, desde la Superintendencia de Bancos, a todos los bancos del sistema para evitar que cualquier rumor, cualquier desconfianza, cualquier situación pueda echar a andar y a desestabilizar el sistema financiero. También hay un elemento que por ahí me imagino que debe ser. Pero
pero es que por más que se quiera igualar en el sector comercial el Banco de Reservas, es imposible porque precisamente es el Banco del Estado y tiene privilegios, y eso es notable, tiene privilegios frente a todos los demás bancos, porque el Banco del Estado es quien maneja todos los fondos públicos, como usted bien ha dicho. Y las Entonces, nóminas públicas. si fuera tan comercial y tan a las normas, entonces el Estado tendría la facultad de poner su nómina dentro del banco que entienda y no obligatoriamente dentro del banco estatal. Entonces tiene privilegios, y en ese sentido de que es un banco estatal y tiene privilegios, debería regirse por la norma de transparencia y tener una página de transparencia. Yo entiendo lo mismo. Aquí lo que hay que ver es cómo a partir de ahora... Tiene que decirlo en cámara porque yo lo digo y no sale en ninguna Sí, pregunta. yo entiendo que sí, que como es un banco del Estado, eso debe tener el nivel de veeduría, de seguimiento, de fiscalización, porque son fondos públicos y hay que ver si la misma ley lo permite, si la misma superintendencia de banco y el Banco Central lo permite, y si es constitucional también, porque hay aspectos que tienen que ver con la Constitución que protegen estas normas. Yo creo que aquí hay que hacer como un trade-off, como dicen los norteamericanos, un equilibrio entre la confianza y la estabilidad macroeconómica y financiera del país sobre rumores y aspectos de mala fe que puedan estar sobre el sistema bancario, y la transparencia, que siempre debe ser uno de los ejes principales de la gestión pública. En cuanto a temas de transparencia, entonces también estuvimos viendo la disputa que tiene el Grupo Panorama con la CIPEN de que no le querían entregar información pública de los contribuyentes que están inactivos, y en ese sentido, ¿qué contempla la ley y cuáles son las...? Mira, yo creo que el ciudadano y las instituciones, al igual que lo haces tú y lo hacen otros, deberían empoderarse, porque al final la CIPEN creo que tuvo que entregarse, la verdad. En una sentencia se ordenó que se entregara, no sé si finalmente la entregó, pero... exigió un pago de 380,000 pesos para poder entregarle esa documentación, porque ellos decían que tenían que... Un gasto. Sí, no, que tenían que buscar personal externo cuando tienen una nómina con 160 personas y tienen una nómina de más de 20 millones de pesos, pero mucho más. No, y sobre todo que esa nómina es electrónica, es digital, es fácil de enviar. Entonces, ¿para qué ellos necesitan buscar más personal? No dan abasto con la persona que tienen ahí, que le pagan muchísimo dinero, y tienen que pedir 380,000 pesos para ellos poder entregar una información pública, cuando la misma ley dice que se va a pedir un pago solamente, pago mínimo cuando es para impresión de copia, para cosas, pero no contempla, en ninguna parte dice que habla de personal o de cosas así. Bueno, ya esos son temas de gastos administrativos, gastos operativos, pero yo creo que ese dinero vale la pena ejecutarlo si y solo si la investigación finalmente llega a un objetivo palpable, ¿verdad?, de lo que se estaba buscando. Pero yo soy de los que entiendo de que los ciudadanos deben empoderarse más y exigirle a las instituciones el cumplimiento no solamente de la ley 200-04, el cumplimiento de la ley de fideicomiso, el cumplimiento de la ley de compras y contrataciones y el cumplimiento de todas las normativas que tengan que ver con la transparencia en República Dominicana. Sí, tengo que estar a las 11 en RCC. Un reportaje sobre la ley de... Vamos para... En el micrófono acá. Mira, Ay, cuidado. del fideicomiso que... Nos vemos, placer. Igual.